Hola a todos. Aquí su estúpido y sensual compa Alan Nocturna con una nueva biografía. Y como saben, el Vengador Fantasma es mi favorito de Marvel. Y con su nueva aparición en Agentes de S.H.I.E.L.D. Que déjenme decirles que a mí me encantó, su aparición fue espléndida. Estoy por verme las 3 temporadas anteriores solo para familiarizarme con los personajes. Bueno, mejor me callo. Y empezamos con la historia de Robbie Reyes. The All New Ghost Rider. Robbie Reyes era un chico de la universidad, en un barrio peligroso en Los Ángeles. A pesar de vivir en Estados Unidos, él es de origen mexicano. Vivía junto a su pequeño hermano con discapacidad. Tenía que trabajar en un taller para poder pagar los tratamientos de su hermano. Un día fue a su trabajo por la noche, tomando entre comillas prestado un auto que estaba allí. Con él se inscribió a una carrera que el premio eran $500,000. Esto lo hacía porque quería una mejor vida para su hermano menor. Él consideraba que para él todo estaba perdido ya, pero para Gabe no. Recuerden muy bien esa frase, más adelante sabrán por qué. Cuando las cosas le pintaban bien para él, no se esperaba que lo estuvieran persiguiendo policías. Aterrado por la idea de lo que le podría pasar a su pequeño hermano, intenta escapar, pero no pudo hacerlo. Finalmente, cuando estaba a punto de entregarse a los policías sin esperanzas ya, le comenzaron a disparar. Esos no eran policías sino matones que querían lo que había en la cajuela del auto, unas 2 bolsas negras con pastillas adentro, y no contentos con dejarlo desangrarse le prenden fuego al coche. En cuanto una braza del coche en llamas impacta la cara de Robbie, esta se empezó a prender en llamas, y con esto nació el New Ghost Rider. Pues resulta que el auto tenía un espíritu adentro de él. Ya con el auto en llamas fue a donde estaban yendo los matones y terminó por destruirles 2 camiones y dejó escapar el que tenía las píldoras casi destrozado. A la mañana siguiente Robbie despierta todo aterrorizado, creyendo que todo solamente fue una pesadilla. Pero al verse en el espejo descubre que su ojo derecho se había vuelto de un color naranja. Ignorando su cambio repentino del color de su ojo, a la noche siguiente va por el auto al taller, pero no se esperaba que unos matones lo confrontaran para llevarse el auto. En ese momento se transformó en el Ghost Rider y le dio una paliza. Tomó su coche en llamas y se fue a un vertedero de la ciudad. Ya tranquilo se destransforma y se pregunta qué le pasa. Ahí el reflejo del Ghost Rider se aparece en el capote del auto. Luego Robbie se pregunta: ¿qué soy? Y para su sorpresa la imagen le responde. La verdadera pregunta, Robbie, es: ¿qué somos? El fantasma se presenta, diciendo que su nombre era él y que él le salvó la vida la otra noche, pues él habitaba el auto que tomó entre comillas prestado. Después de convencer a Robbie de que podían hacer grandes cosas juntos. Al día siguiente, mientras entraba en el taller donde trabajaba, se encontró con todos lastimados y con llenos de sangre. Preguntándose qué había pasado, él y le dijo que los antiguos dueños del auto habían venido por él y habían hecho una masacre en el camino. Robbie, enfurecido, se transforma en el Ghost Rider adentrándose en las sombras. Mientras se formaba en el techo del auto podía oír las burlas de los sujetos riéndose de la masacre que habían hecho, hasta que uno dijo: ¿no hace calor? En ese momento Robbie transa pasando el techo dándoles una lección a los 2 sujetos. Pero de la parte de atrás del auto sale un monstruo ridículamente feo. Esto era para lo que servían esas pastillas. Entre el fuego cruzado se encuentra el camión donde iba su hermano a su escuela. Robbie logra derrotarlo después de una dura batalla, luego se va dejando que la gente se encargue de terminar el trabajo. Así pasaba el tiempo. Robbie usaba sus poderes para ganar dinero en las carreras, haciendo que su hermano vaya mejorando, pero también su relación con Ellie fue empeorando al punto de que Ellie empezaba a desesperarse por algo de acción. En una carrera perdió, pero Ellie lo convenció de robarle el dinero al ganador estrellando su auto en un barranco. Cuando estaba recogiendo el dinero se encontró con el Ghost Rider original, Honey Blaze. Y así empezó una batalla entre el nuevo y el viejo Ghost Rider. Ahí fue cuando Honey vio el alma de Ellie diciendo estas palabras: Ellie Morrow, me he encontrado almas podridas. Pero la tuya es un pedazo de trabajo. Asesinatos, ritos satánicos y la lista sigue y sigue, basura satánica. Luego de eso nuestro héroe entre comillas logró huir, pero a la mañana siguiente mientras estaba en educación física se desmayó. Luego de un rato volvió a tener conciencia, pero esta vez no como Robbie Reyes, sino como Ellie Morrow. Se estarán preguntando justo ahora: ¿por qué? Pues aquí está la respuesta. Eso fue a causa de que Honey Blaze le intentó la mirada del castigo, algo que no se había intentado con 2 almas en un cuerpo, lo que ocasionó que cambiaran de lugar.
Después Ellie fue a la casa de Robbie y Gabe destrozando el suelo sacando una extraña caja metálica. Luego de destrozar el lugar se fue dejando al pobre Gabe en la oscuridad. Pasaban las horas y Ellie fue cobrando las cuentas que dejó pendientes, hasta que por fin Johnny lo volvió a encontrar, aplicándole la mirada del castigo finalmente lo logra vencer. Después de un rato cuando Robbie volvió a tomar conciencia Johnny le explicó su situación, acordándose de Gabe va corriendo de vuelta a casa, para encontrar a un pobre Gabe en la oscuridad y con hambre. Al día siguiente unos matones le golpearon provocando que con su ira Ellie Morrow volviera a obtener el control, dándoles una paliza. Más tarde Ellie recibió una llamada del hombre que lo había asesinado, sin darse cuenta de que era una trampa, a punto de matar a uno. Robbie no lo permitió y volvió a tomar el control. Pero eran demasiados. Johnny Blaze vino en rescate de Robbie, y así fue iniciando una épica batalla de dos Ghost Riders. Al final Robbie tuvo el control de Ellie permaneciendo como un vigilante en su barrio. Tiempo después, unos meses más o menos, se nos muestra a un Robbie más alterado y con más deseos de matar. Y Ellie provocándolo más a que mate con estúpidos comentarios. Mi necesidad de sangre es infinita y envenena cada fibra de tu ser más y más cada día. Tu tanque está casi lleno, Robbie, desbordándose de la necesidad de matar. Estas fueron las palabras de Ellie. Mientras tanto su relación con su hermano fue de mal en peor. Ellie, harto intentando que se desborde de ira, le revela que él es su tío, y que él fue la causa de que los dejaran sus padres y le encargaran a Gabe, refiriéndose a él como una carga. En ese momento tocan su timbre, sonó viendo que era su novia Lisa. Nada mal Robbie Reyes, nada mal. Hablando un poco y entre carcajadas Gabe se entera de esto y los ve riendo. Ellie por otro lado, él tiene una segunda opción, así es, me refiero a Gabe. Ya él y Lisa apartados en un barranco viendo la luna, las cosas se empiezan a poner románticas. Cuando ya estaban a punto de darse su primer beso, Ellie abrió su bocota diciendo: Oh, por favor chicos, me van a hacer bonita. ¿Sabes? Tu mamá era como esta perra. Entrometida en todo. Un día me harté de ella mientras estaba embarazada, le empujé por las escaleras con la esperanza de que se rompiera el cuello. Pero la vaca embarazada era resistente y salió sin ninguna herida, aunque aterrizó muy fuerte sobre su vientre. Tal vez así fue como tu hermano nació defectuoso. Robbie le pide disculpa a Lisa, pero recuerda que tiene algo muy importante que hacer. Robbie estaba desbordando de odio hacia Ellie por causarles todo lo malo que les ha pasado a él y a su hermano. Al día siguiente recibió una llamada de Lisa diciéndole que lo sentía mucho, que solo se descuidó por un momento y Gabe se fue. Esto porque los dos se fueron por la medicina de Gabe. Lo buscaron todo el día y cuando se daban por vencido, aparentemente se había ido a casa por un camión. Robbie, molesto por lo que había hecho, le dijo a Gabe que se disculpara con Lisa, y en una discusión entre los dos hermanos le aventó el control de la consola a Robbie, provocando que lo ahorcara. Esto debido a que estaba tan inestable que el solo hecho de que una mosca le picara lo hacía enfurecerse. Cuando Gabe iba a su cuarto, la voz de Gabe cambió diciendo: Despídete de tu hermano, chico. Gabe se escapó poseído por él y encontrando al que lo había asesinado, y cuando estaba a punto de asestarle el golpe final. Gabe, no lo hagas. Robbie, transformado en el Ghost Rider, intentó impedir que el alma de Gabe se condenara, pero sin él y su fuego estaba muy débil, casi sin poder hacer nada. Le imploró a Gabe que parara con todo esto. Las súplicas de Robbie llegaron a Gabe haciendo que expulsara a Ellie de su cuerpo, volviendo al de Robbie. El asesino de Ellie tomó a Gabe inconsciente y le dijo que si no lo dejaba ir lo asesinaría. En ese momento Robbie sacó cadenas de la tierra llevando al asesino de Ellie al infierno. ¿Por qué lo hizo? Fue para proteger a Gabe, pues si hacía eso su alma y la de Ellie se fusionarían, condenando su alma en el proceso pero salvándola de su pequeño hermano. Ellie diciéndole que al hacer eso pudo salvar a Gabe, pero se deshizo de cualquier esperanza de deshacerse de él. Diciendo que la sed de sangre de un asesino en serie lo envenenara por dentro. Pero Robbie le dijo esto a Ellie. Te propongo un trato, Ellie. Búscame a la más podrida basura en este planeta, búscame a los que violan, matan, asesinan, gente como tú. Jefe. Robbie Reyes. Tenemos un trato. Y aquí llega esta historia. Esto no es lo último de Robbie y de Ellie, hay más cómics. Pero aquí acaba sus orígenes. Del hombre que lo vio todo, algunos lo llamarían idiota por condenar su alma de esa manera. Pero díganme, ¿ustedes no estarían dispuestos a hacer lo mismo por la persona que más aman? Soy Ala Nocturna despidiéndose, nos vemos en un próximo vídeo, chao.